en este momento, hermanos, meditemos, reflexionemos en lo que el Señor nos ha dado, que es su Espíritu Santo, amén. Quizás a veces lo descuidamos, a veces no lo valoramos, quizás no amamos como debemos de amar su presencia, amén. A veces endurecemos nuestro corazón, a veces somos insensibles, pero el Señor es bueno, hermanos, y el Espíritu Santo, hermanos, está en cada uno de nosotros, amén. Y quiero darle lectura a esta porción de la palabra. Búsqueme ahí, por favor, ayúdeme en Juan, hermanos, en Juan 14, gloria a Dios, Juan 14, y vamos a leer, hermanos, aquí está, dice en Juan 14, vamos a leer desde el 15 hasta el 18. Dice la promesa del Espíritu Santo, amén. Y voy a darle lectura. Déjeme nada más, hago un poquito de enfoque en la letra. Dice, en el nombre de Jesús, dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Dice también en el 18: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Amén. Aquí está donde nuestro Señor Jesucristo prometió que enviaría ese consolador, amén, que pediría al Padre, amén, enviar a nuestras vidas al consolador, amén. Y dice, hermanos, que el mundo no le conoce. Cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando aún no le hemos aceptado como Rey y Salvador, hermanos, no le conocemos. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, hermanos, es tan hermoso, hermanos, que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hermanos, el Espíritu viene a cada uno de nosotros, amén. Y es algo tan hermoso, hermanos, que dice que el Espíritu estará con nosotros hasta el final de nuestros días. Por eso debemos de perseverar hasta el final, hermanos, para que el Espíritu de Dios permanezca en nosotros. A veces, hermanos, aún como conocedores de Jesús, hermanos, fallamos y entristecemos al Espíritu Santo. Y es triste, hermanos, pero estamos en un proceso. Estamos en un proceso y sabe que el Espíritu Santo nos ayuda. Y yo a este estudio, hermanos, a esta reflexión le puse: Él nos ayuda. Amén. En todo momento el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos. Amén. Y el Espíritu Santo, hermanos, hace muchas cosas en nosotros. Cuando Él viene a nuestras vidas, hermanos, por favor acompáñenme ahí a Juan 16, hermanos, 16, y voy a leer del 8 al 11, hermanos. Por favor, ahí téngalo en su mano, léalo con su vista, por favor. Dice Juan 16, 8, 11. Dice: y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, hermanos, dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más;
y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, es el único que nos puede convencer de pecado, hermanos. Es el único que puede convencer nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente de que estamos pecando y contra quién estamos pecando. Nos convence todo lo que es pecado, hermanos, también. Y dice ahí, cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Amén. ¿En quién, hermanos? En Jesús. Cuando no conocíamos de Jesús, hermanos, estábamos en pecado totalmente. ¿Por qué, hermanos? Porque es pecado no creer en Jesús, no creer en la salvación que Él nos da. ¿Sí? Cuando no creemos en Jesús, hermanos, vivimos en pecado. Cuando no creemos en Jesús, hermanos, estamos pecando. Y la Biblia lo dice, hermanos. Y el Espíritu Santo es el único que nos va a convencer, hermanos, de que no creer en Jesús, en sus promesas, en su palabra, es pecado. Por eso la duda, hermanos, es muy peligrosa en nosotros, porque dice la palabra, hermanos, que por fe, hermanos, amén, por fe somos salvos y por la fe se mueve la mano de Dios en nuestras vidas, amén. Y es pecado no creer en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Viene el Espíritu Santo, hermanos, y nos convence a nosotros. Amén. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Amén. Gloria a Dios por eso, porque el Espíritu Santo nos muestra que necesitamos ese Salvador. Amén. Que necesitamos la salvación de nuestras almas, amén, el perdón de nuestro pecado, amén. Viene el Espíritu y nos convence, amén. Y es hermoso, hermanos. Duele, pero es hermoso, amén. Y dice también, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me verán más. También, hermanos, el Espíritu Santo nos revela, amén, que, hermanos, todo lo que hizo Jesús, amén. Jesús nació también, amén, hermanos, nos revela cómo Jesús vino a hacer ese propósito, amén, para un propósito para nosotros, hermanos, amén. Cómo Jesús nace, hace el sacrificio en la cruz, nos convence también, hermanos, de que Él murió en la cruz por nosotros, amén. Viene también y nos convence, amén, que Él es Dios, que Jesús es Dios, amén. Y a uno de sus discípulos le dijo, bienaventurado porque no te lo ha revelado hombre, amén, sino ¿quién? Mi Padre, el Espíritu Santo, amén. No te lo ha revelado ni sangre ni carne. Y también viene, hermanos, y nos enseña, hermanos, nos convence de esa resurrección, amén. Todo por medio de su palabra, hermanos, también es un complemento, amén. Tenemos que escudriñar la palabra. Y viene el Espíritu Santo y nos convence de esa resurrección, amén, de esa muerte, de esa resurrección. Y es hermoso, hermanos, cuando empezamos, hermanos, que el Espíritu Santo empieza a abrir nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales. Sabemos por qué Jesús murió, sabemos por qué nació primeramente, por qué murió y por qué resucitó, amén. Viene el Espíritu Santo y nos convence de todo eso y nos revela, amén, hermanos. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso en nuestras vidas, nadie más. El Espíritu Santo por medio de su palabra, amén.
Por eso es muy importante leer su palabra, amén, porque su palabra es verdad, amén. Y dice también, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿De quién está hablando, hermanos? De Satanás, amén. Cristo venció, hermanos, al enemigo, amén. Cristo lo tiene bajo sus pies, amén, y él ya está juzgado, amén. Cristo venció el pecado también, y viene el Espíritu Santo y nos enseña, hermanos, nos enseña todo eso, y es hermoso, hermanos, porque cuando no conocemos, cuando andamos en el mundo que no tenemos el Espíritu Santo, hermanos, no comprendemos muchas cosas. Pero cuando viene el Espíritu Santo nos enseña, amén, nos da revelación de todo lo que Jesús quiere que aprendamos, amén, por medio de su palabra. Y Jesús, hermanos, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El enemigo ya ha sido juzgado y está vencido. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario, amén. Y al resucitar, hermanos, lo venció, amén. Venció el pecado, venció la muerte y venció al enemigo, amén. Y por favor acompáñenme, hermanos, también, hermanos, a Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Amén. ¿Me indican con un amén, hermanos? Le voy a dar lectura, pero sígalo ahí con su vista, amén. Y dice: y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamaba: Padre. Fíjese qué hermoso, hermanos. Cuando recibimos el Espíritu, hermanos, somos hijos, hermanos. El Señor nos ha hecho hijos, el Padre nos ha hecho hijos, amén. Y dice: y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Quién es, hermanos? El Espíritu Santo, amén. Y esto a mí, hermanos, se me hace algo maravilloso, algo extraordinario, hermanos, porque por medio del Espíritu Santo, hermanos, podemos clamar: Abba, Padre. Podremos decir: Padre, ayúdame. Padre, te necesito. Jehová, ayúdame. Por medio del Espíritu Santo podemos decir: Padre, hermanos. Y es algo hermoso, hermanos, saber que somos hijos y que podemos decir: Padre. En tiempos de aflicción, de necesidad, ¿a quién podemos correr y decirle: Padre, te necesito, ayúdame? Podemos decir confiadamente: Padre, amén. Les voy a contar algo, hermanos. Cuando un hijo, hermanos, pongo de ejemplo a Gael. Cuando él necesita algo de su papá o de su mamá, él confiadamente va con su papá y le dice: papá, amén, o mamá. ¿Por qué? Porque él es hijo, amén. Y así viene el Espíritu Santo, por el cual hemos sido sellados, nos hace hijos y podemos decir: Padre, Padre. Y yo le digo a mis hijos, ellos no crecieron a mi lado, hermanos. Ellos crecieron con sus bisabuelos y yo no escuché que me llamaran mamá. ¿Por qué? Porque ellos crecieron desde pequeños así. Y a veces que me dicen: mamá, ¿viera qué bonito siento? ¿Por qué? Porque empieza a haber esa confianza de hijos. Amén. Así nosotros, hermanos, cuando llega el Espíritu Santo, hermanos,
podemos decir: oh, Padre, Padre, te necesito. Padre, ayúdame. Padre, mira esta situación. Amén. Y el Espíritu Santo nos ayuda, hermanos. Porque si no tuviéramos el Espíritu Santo, no podemos llamar al Padre. No podríamos hacerlo. Amén. También le invito que vaya ahí, hermanos, a Romanos 8, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos 8:26, hermanos, por favor. Y le voy a dar lectura. Sígalo con su vista. 8:26. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Fíjese también, vemos, hermanos, cómo viene el Espíritu Santo y nos ayuda a orar. A veces no sabemos, hermanos, pedir. A veces decimos: es que no sé qué decirle a Dios, no sé qué decirle al Padre. Pero el Espíritu Santo nos ayuda, hermanos. Nos ayuda, dice, con gemidos indecibles. A veces, hermanos, no salen palabras de nuestros labios, no pueden salir, pero cierra sus ojos, se inclina al Padre y el Espíritu empieza a hablar por usted. Amén. Y Él intercede por cada uno de nosotros. Amén. Él da a entender al Padre lo que queremos decirle, aunque nosotros no sabemos, pero el Espíritu sí sabe. Amén. Fíjese qué hermoso, hermanos, que el Espíritu Santo viene y nos ayuda, hermanos, a decirle al Padre qué es lo que sentimos. A veces encontramos las palabras y a veces no. A veces no sabemos, no, pues es que no sé cómo explicarle a Dios, no sé, pero el Espíritu sí sabe, hermanos. Amén. A veces solo salen lágrimas. Amén. Pero el Espíritu está intercediendo por usted. Amén, ante el Padre. Amén. Queriéndole decir qué es lo que su corazón necesita. Amén. Y por último, hermanos, le voy a pedir que me acompañe a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2:13, hermanos. 2:13. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Le voy a dar lectura, hermanos. Dice: pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor. Desde que el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. El Espíritu, hermanos, viene y nos ayuda. ¿Cómo explicarle, hermanos? En todo momento nos ayuda, hermanos, a vivir en santidad. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos que pasar por un proceso, hermanos, de santificación. Somos santos, hermanos, desde que recibimos el Espíritu fuimos sellados. Pero, hermanos, tenemos que pasar por un proceso de santificación. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Amén.
viene el Espíritu Santo, hermanos, y empieza a mostrarnos, a redarguirnos del pecado. Amén. Y viene, y a veces me acuerdo un tiempo atrás, hermanos, cuando yo empecé, hermanos, como el Espíritu Santo nos enseña, hermanos. Y a lo mejor es un poquito fuerte esto, hermanos, pero pues es gloria, es para honra y gloria del Señor, amén. Y cuando viene Jesús a mi vida, hermanos, cuando llego yo a los pies de Cristo, hermanos, a los 2 meses, hermanos, yo estaba viviendo en pecado, hermanos, en unión libre. Y el Espíritu Santo me redarguía, hermanos. Me redarguía muy grandemente y me decía: no estás bien, no estás bien. Y fue un dolor muy fuerte, hermanos, porque fueron muchos años los que viví así. Pero el Espíritu Santo me redarguía y me redarguía y me redarguía, hermanos. Pero le doy gracias a Dios, hermanos, que llegó el día, hermanos, en que el Espíritu Santo obró para quitar ese pecado de mi vida. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos llama a vivir en santidad. Somos santos desde que el Espíritu llega a nosotros, pero tenemos que vivir una vida de santidad, hermanos. Amén. Como el Espíritu Santo nos recuerda su palabra. Por ejemplo, puede llegar la tentación a nuestras vidas y viene el Espíritu Santo y nos recuerda su palabra. Amén. Nos pone en alerta. Amén. Viene el Espíritu Santo y a veces por alguna causa, no sé, caímos en el pecado y el Espíritu Santo viene y nos redarguye grandemente, hermanos. Y esto hay que agradecérselo grandemente al Padre, amén, porque el Espíritu de su Hijo, hermanos, está obrando en cada uno de nosotros y tenemos que pasar por ese proceso de santificación, amén, de cada día vivir mejor, hermanos, de cada día vivir agradando al Señor, amén, de cada día tratar de vivir en el Espíritu, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es lo que viene a hacer el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, amén, ayudarnos a vivir en santidad, amén. Y yo quiero leer esto, hermanos, que escribí aquí. Dice: el Espíritu Santo es santificador, nos ha hecho santos o justos, ¿verdad? La santificación es un proceso que comienza en el instante en que nos convertimos en cristianos. Amén. El proceso continúa hasta nuestra muerte. Amén. Hasta los últimos días de nuestra vida, hermanos. El proceso es largo. Amén. Y tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Amén. Pero también dice aquí, dice hasta nuestra muerte, cuando el creyente es hecho justo por última vez, completamente y para siempre, cuando estemos en la presencia de Dios. Amén. Ahí es cuando Él va a terminar esa obra en cada uno de nosotros.